Atención con esto porque autoridades de salud están proyectando un pic de contagios de virus sincicial para el mes de junio. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud han descartado un eventual colapso de los servicios de urgencia. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto el Seremi de Salud de la región metropolitana, Gonzalo Soto, que está aquí con nosotros en el estudio. Seremi, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ya, a ver, hoy día estamos en una situación compleja, pero pareciera ser que junio va a ser más complejo aún. O sea, las estimaciones que ha hecho el Departamento de Biología MinSal y también de la Seremi de Salud, que efectivamente se han adelantado la circulación viral en la región metropolitana y en el país. Y por cierto, esta situación todavía se sigue dando, por lo tanto, esperamos que en las próximas semanas efectivamente puedan haber algún aumento de casos, pero hoy día lo que hemos detectado efectivamente es que ha habido un aumento exponencial de casos del 30%. Yeah. Y es por eso que reiteramos el llamado a protegernos y a tomar las medidas preventivas, en este caso la vacunación. Ya vamos a hablar de las recomendaciones y todo lo que uno podría eventualmente hacer, pero ¿cuánto de esa mayor circulación se está trasladando a la mayor cantidad de demanda por atención? Porque aquí también uno mira con preocupación que nuestro sistema de salud se estrese demasiado y que en el fondo, no sé si colapse, pero sí funcione muy al límite, ¿no? O sea, hoy día la curva, como se ha observado, es muy similar, por ejemplo, al año 2018. Estamos hablando de un año previo a la pandemia, un poco por sobre debajo lo que era incluso el 2019. No obstante, efectivamente se han adelantado en al menos 4 o 5 semanas la circulación viral. Y por cierto, hoy día la Subsecretaría de Redes Asistenciales y distribuido en los 6 servicios de salud que tiene hoy día en la región metropolitana, hay un reforzamiento de la red asistencial. Tanto en lo que es atención primaria, por ejemplo, más de 7.000 millones de pesos para los servicios de salud para poder ampliar e intensificar la campaña de vacunación, como también los recursos para la reconversión de camas. Y por un lado, efectivamente, todos los servicios de salud están abriendo camas todos los días justamente en los distintos establecimientos de urgencia para poder responder a cabalidad a la situación. Que eso es algo que se hace todos los años, en el fondo. Siempre vemos que se reconvierte en camas, pero pareciera ser que como ahora se adelantó, esto partió antes también. Claro, y también, bueno, desde el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Red está la unidad de gestión integrada de cama. Entonces, por ejemplo, si es que en algún momento, en algún caso, en algún hospital, por ejemplo, pueda estar al máximo de su capacidad, bueno, eso se puede redistribuir a un hospital más cercano, donde justamente hay una capacidad que permite responder a esa necesidad. Ya, usted me hablaba de la vacuna. ¿Cómo vamos en la región metropolitana con la vacuna? En este caso de la influenza, a uno le encantaría que el sincicial ya tuviera vacuna. Se está probando una que es para adultos mayores. En Chile se está trabajando otra que es para lactantes, pero todavía no tenemos una vacuna que nos permita pensar en un invierno tranquilos con el virus sincicial. Pero respecto de la influenza, ¿cómo vamos con la vacunación? Bueno, estamos muy preocupados. Justamente el viernes pasado estuvo un operativo justamente extramural en una junta de vecinos, haciendo un llamado justamente a la población más rezagada que hoy día tenemos en la campaña de vacunación de influenza, que son la población de las mujeres embarazadas. Es un 25% lo que de alguna manera es la cobertura que se está alcanzando de ella. Ah, súper bajo. Es muy bajo, siendo que el resto de la población de la región metropolitana ya está sobre el 53%. Incluso en personal de salud ya está sobre el 80%. Y es un llamado especial que hacemos justamente a ella a, de alguna manera, confiar en que la vacuna contra la influenza en cualquier etapa gestacional es segura y es muy importante, sobre todo que considerando que tenemos todo el invierno por delante, poder protegernos a tiempo. Por eso es que en esta ocasión, el viernes pasado, estuvimos en un punto extramural. Son más de 200 puntos los que tenemos en la región metropolitana día a día. Por ejemplo, en este momento, más de 200 puntos para poder vacunarse. Y también hay muchos puntos extramurales. Tenemos en supermercados, junta de vecinos, la salida al metro, la plaza de armas. Ya, para acercar la vacuna a las personas, exactamente, en el fondo, los lugares de más circulación. Ahora, ¿por qué para las mujeres? Me llama la atención, porque cuando yo estaba embarazada, al menos soy súper consciente de que uno está en un estado de mucha más vulnerabilidad, de un cuerpo mucho más exigido, un sistema inmunitario que requiere más que nunca estas ayudas externas a lo mejor para poder enfrentar una enfermedad. ¿Por qué es tan relevante para una mujer embarazada? Y no sé si la vacuna se extiende también a darle una protección a ese feto, a esa guaguita que está por nacer, para eventualmente no contagiarse de la influenza. O sea, por cierto, estar completamente sana durante todo ese periodo es fundamental para un buen desarrollo. Y por cierto, en este caso, justamente era el llamado, porque nos preocupaba la baja cobertura de ella y obviamente hay situaciones que se pueden dar con el contexto general. Hemos sabido que ha habido una fatiga pandémica en el fondo con respecto a las vacunas y esto de alguna manera puede impactar en el resto del Programa Nacional de Inmunizaciones, en este caso en lo que es la influenza. Ahora, también es importante
para nosotros, en la campaña de vacunación de la región metropolitana, avanzar también en la población infanto-juvenil. Por ejemplo, los niños de 6 meses hasta los 5º año básico es una población muy importante a vacunar. En eso hemos estado durante el mes de mayo prácticamente semanalmente con la atención primaria, más de 100 operativos en los colegios, justamente para ir a vacunar y llevar la vacuna justamente a los niños. Esa ayuda que prestan los colegios yo entiendo que es bien relevante, ¿no? Para también poder acercar la vacuna a los niños, a las familias. Hay familias que deciden ir antes por su cuenta, sí, pero hay muchas que esperan a que en el colegio, en el jardín infantil, se vacune. Sí, efectivamente eso se da, y por eso también, si es que hay algún problema en algún operativo, alguna familia que justo ese día no lleva a su hijo al colegio por algún problema de salud justamente, sepa que tenemos la atención primaria más de 50 puntos en la extensión horaria, justamente para poder ayudar a las personas que trabajan, a los padres, madres, cuidadores. Y también los fines de semana este fin de semana tuvimos casi 80 puntos en la región metropolitana, entre el día sábado principalmente y algunos días domingo, justamente para poder facilitar a que las familias puedan vacunarse, no solamente contra la influenza, también contra el COVID, con la bivalente. ¿Se está acelerando de alguna manera el plan en los colegios, en los jardines infantiles, pensando en que se adelantó este aumento, digamos, esta curva ascendente en los contagios, en la circulación de los virus, por ejemplo, de la influenza? ¿Se está teniendo que acelerar el tranco para no llegar tarde al momento del pic, a lo mejor, de la influenza? Porque además entiendo que la vacuna tiene una ventana de funcionamiento, entonces no entra a plenitud al otro día, empieza a dar inmunidad hasta alcanzar su pic, creo que son 2 o 3 semanas, ¿no? Sí, es muy similar como es contra el COVID, efectivamente, no es inmediato, tienen que pasar unos días, efectivamente, para que haya una inmunidad, y en ese sentido también hemos estado trabajando con la Seremi de Educación y con los servicios locales también para que haya más facilidades justamente para poder hacer estos operativos que hace la atención primaria, y se están haciendo en las 52 comunas de la región metropolitana. Y por cierto, también hicimos este llamado a intensificarla, dado que este año especialmente se había adelantado la circulación viral y era fundamental, por cierto, llegar antes justamente con esta medida. Ya, no puede ser que lleguemos tarde. O sea, tenemos todo el invierno por delante todavía. Sí. Nunca es tarde, pero efectivamente nosotros queremos que esto vaya mucho más rápido. Normalmente la campaña de invierno, sobre todo lo que era vacuna contra la influenza, años previos a la pandemia, era mucho más rápida. Ya. Hay un efecto quizás que se está dando esto, que se ha evidenciado, se ha escrito justamente sobre la fatiga pandémica, y que de alguna manera yo creo que puede tener muchas vacunas, y eso es verdad. ¿Cuál es su opinión, Seremi, de tener esta posibilidad o la idea que tienen algunos de que se pudieran adelantar las vacaciones? ¿Sirve, no sirve? ¿Le parece pertinente o no? Por ahora se ha descartado. Sí, se ha descartado, no está considerada esa medida. Hoy día la red asistencial, justamente con este refuerzo que hay de la campaña de invierno, se está justamente preparando para poder responder de buena manera a todos estos requerimientos que vamos a tener durante el invierno. Y por cierto, si es que aumentamos esta velocidad de vacunación, sobre todo con influenza y también contra el COVID, es una medida que hasta el momento está descartada y no está considerada. Pero es fundamental tomar las medidas preventivas justamente para protegernos, para que niños, niñas y personas mayores, que son las personas más vulnerables, y sobre todo también las embarazadas, que como habíamos hablado, puedan vacunarse lo antes posible y estar preparados para el invierno. Falta casi un mes, estamos a 22 para el invierno y todavía estamos a tiempo. Ya, ¿y el pic sería junio? O sea, según la estimación se han adelantado entre 4 o 5 semanas la circulación viral, y efectivamente en junio debería estar dándose quizás el punto más alto de esos picos. Pero no obstante, esa situación se está monitorizando día a día desde el Departamento de Epidemiología en MinSal y también de la Seremi, y por cierto cualquier situación que se pueda como alertar, efectivamente lo harán debidamente. Ya, ¿cuál es la recomendación a la ciudadanía? Usted me hablaba recién de la atención primaria, pero cuando uno tiene a un hijo muy enfermo y con evidencia de algún síntoma que a uno le preocupe, rápidamente se va a la urgencia, por lo general, y termina en el hospital. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Pensando en no colapsar también las urgencias. Pero yo entiendo también que, no sé, un papá que ve a su hijo, una mamá con fiebre durante 2 días, ya considera que a lo mejor tiene que saltarse algunos pasos y ir al tiro a la urgencia. ¿Cuál es la recomendación? Sí, es muy importante esa consulta, se da mucho, sobre todo entre muchos cuidadores y padres. Es que por el buen uso de los recursos es importante ir al servicio de urgencia de la atención primaria. En este caso tenemos
en nuestro país más de 2.000 establecimientos de atención primaria que son los que están preparados con los médicos para poder hacer la evaluación clínica. Eso es antes de ir a un hospital, en el fondo. Antes de ir a un ir hospital, al efectivamente. SAPU. Sí, es fundamental que no podamos sobresaturar la urgencia en los hospitales. Ya. Y que los hospitales justamente puedan acceder a aquellos que dentro de la atención primaria se han evaluado en los SAR o en los SAPU y efectivamente podamos de alguna manera solamente enviar a quienes lo requieren con urgencia y no sobresaturar esos servicios de urgencia. ¿Y eso generalmente se hace o pasa lo que yo digo? Que uno en la desesperación se salta los pasos y se va directo al hospital. Sí, pasa muchos casos eso, efectivamente. Bueno, no solo en nuestro país, también en otras partes del mundo, o sea que a veces las personas se saltan en el primer nivel de la atención y se van directamente al secundario. Eso lamentablemente hace que los tiempos de espera, el nivel de la especialidad en los hospitales, hay una mayor latencia. Y para que esa latencia se disminuya es que tiene que haber una mejor evaluación diagnóstica de los niños y niñas que estén pasando este problema, también personas mayores, en la atención primaria. Y ahí se están tomando medidas extraordinarias porque en el fondo ya se reconvierte en cama, pero la cama se usa cuando ya el niño está grave en el fondo y necesito atenderlo e internarlo. Pero generalmente el mayor atostamiento, el más visible, el que nosotros vemos, a lo mejor porque la reconversión de cama hace que afortunadamente no llegue ahí el problema, sino que sea antes, es justamente en la atención en la urgencia. Ahí en el pasillo, en el box, pasa mucho que hay gente que tiene que esperar mucho rato. Además, en las urgencias también se hace esta priorización de los pacientes más graves versus los no tan graves. Pero ¿cómo le dices tú a una mamá que su hijo no está tan grave cuando lo está viendo mal y todo? ¿Qué se hace ahí para gestionar mejor? Sí, para llegar antes hay un programa que se llama el programa de LIRA, en el fondo, que es de la infección respiratoria aguda en la atención primaria, donde hay una atención por kinesiólogo y un médico también en esa sala para atender a los niños que están teniendo, por ejemplo, se ha intensificado su cuadro respiratorio. Y es donde hay un tratamiento. Y efectivamente la sala IRA y la sala ERA, que son para las personas mayores, son salas que están en la atención primaria, permiten dar una respuesta más preventiva justamente para evitar que las personas se compliquen en su estado de salud. Y con la campaña de invierno se fortalecen los turnos justamente que hay en los SAPU, que hay en los SAR, y también lo que es la campaña con los equipos de IRA y ERA, que son los que tratan de alguna manera dar una respuesta a las personas que están teniendo una complicación. La sala IRA y ERA se ha evidenciado, ha ayudado desde que las primeras campañas de invierno y que de alguna manera entraron en funcionamiento, han ayudado a nuestro país a poder enfrentar durante el invierno la campaña. Y han podido de alguna manera tener una respuesta más preventiva. Por eso el llamado es poder acceder, en este caso, al primer nivel de la atención, que es la atención primaria, tener una buena evaluación. En ese espacio, efectivamente, se va a evaluar la derivación y efectivamente eso puede ayudar a que los tiempos de espera en el hospitalario puedan disminuir. Ya, para finalizar, y además de esa recomendación, ¿qué otra recomendación se le hace hoy día a la ciudadanía para enfrentar este momento difícil en términos de salud pública? Bueno, muy importante cuando hay una persona que tiene un cuadro respiratorio, sea un niño, una niña, efectivamente, las recomendaciones generales, el lavado de manos, muy importante, también el distanciamiento físico, si hay un cuadro respiratorio, ocupar la mascarilla. Esas son medidas como generales que efectivamente uno puede tomar y cuando hay un cuadro respiratorio uno tiene que tomar el debido descanso, efectivamente, en este caso los niños y niñas, para que cuando vuelvan al colegio efectivamente estén recuperados y no contagiar al resto de los compañeros. Ya, pues le queremos agradecer al Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, por habernos acompañado y atentos, monitoreando siempre lo que va pasando en materia de circulación de virus, que este año, además después de la pandemia, se pone más exigente. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Nos vemos. Buen día.